Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, que estén pasándola lo mejor posible. Ahora nos volvemos a reencontrar nosotros con esta clase sobre izquierdismos, en la cual tenemos dos textos para ver, ¿sí? Dos materiales diferentes. Una fuente y un texto de un historiador que se llama Jacques Droz, que es un historiador francés, que se ha dedicado a historia germánica, pero también y especialmente se ha dedicado a historia de las ideas políticas, y especialmente al socialismo y al liberalismo. Esta obra que vamos a ver hoy vamos en realidad a ver un capítulo de un libro que se llama, de una obra que se llama Historia General del Socialismo, que él escribió en 4 tomos entre 1972 y 1978. Este en particular es de 1976, fue publicado inicialmente, o sea que es una obra que tiene bastantes años, pero que es bastante contemporánea a los temas que está tratando. Entonces está bastante en sintonía con cuáles son las propuestas, las críticas que surgen desde el izquierdismo, estas nuevas voces de la nueva izquierda que se dan en el contexto de la década del 60-70, ¿sí? Posteriormente vamos a ver una fuente, como les decía, que es una entrevista que Jean-Paul Sartre le hace a Daniel Cohn-Bendit, que era un estudiante en ese momento, de mayo del 68, en ese momento de los movimientos estudiantiles que se dieron con bastante algidez en Francia especialmente, pero también en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. En este sentido, bueno, obviamente ambos textos son complementarios, ¿no? Eh, Empieza aclarando Droz precisamente que al izquierdismo, como manifestación de la nueva izquierda, no tiene que relacionárselo directamente con los movimientos estudiantiles del 68. Incluso él va a decir, esto se los leo, dice, a pesar de sus excesos y sus infantilismos, eh, ¿y por qué hace esa aclaración de excesos e infantilismos y por qué no hay que relacionarlo a su vez con los movimientos estudiantiles del 68? Hay toda una disputa, una tensión en realidad acerca de cuáles fueron los aportes del izquierdismo y, y qué capacidad de transformación o qué capacidad de llegada tuvo este movimiento. Entonces, por un lado están las innovaciones, los temas que puso en la agenda, los nuevos actores que destacó, las nuevas problemáticas sobre las que pone foco. Y por otro lado va a estar qué sucede con el aspecto revolucionario de la izquierda, con la manifestación revolucionaria y con el objetivo sobre todo de dar por tierra con el sistema, ¿sí? De la eliminación, de la búsqueda de eliminación del sistema capitalista. Entonces, es como que estos nuevos temas que surgen en la agenda y la atención de los objetivos históricos de la izquierda en relación a hacer la revolución, hay veces que parecen ser complementarios y hay veces que parecen estar un poco a contramano. Entonces, y esto se va a ver a lo largo de todo el texto y a lo largo de todo el periodo, específicamente, porque son tensiones que van a estar todo el tiempo en el aire y discusiones que van a estar en torno a estas problemáticas todo el tiempo en el aire. Pero bueno, vamos al texto. Eh, este capítulo que vemos hoy, que se llama El izquierdismo, es el capítulo 8 de este libro, como bien les decía, Historia General del Socialismo, va a estar dividido en 4 secciones, ¿sí? Por un lado, yo no quiero ser demasiado extensa en la descripción de este texto. Ustedes lo van a leer y van a ver que tiene bastantes detalles, que es bastante, sus descripciones son bastante minuciosas, que hace una recopilación del periodo y del tema bastante detallista. Entonces voy a tratar de correrme de ese lugar, que ustedes aborden el texto por ustedes mismos y tratemos de ver aquí como los aspectos más generales, ¿sí? Entonces les decía, está dividido este texto en 4 secciones, sobre las cuales no voy a ahondar demasiado, si ustedes lo leen. Por un lado, hay una introducción que habla sobre el izquierdismo. Posteriormente va a hablar de las fuentes ideológicas del izquierdismo.
va a devenir en la revuelta estudiantil y entonces en la descripción y las características de esas revueltas. Y finalmente va a dar lugar a una cuarta sección que va a ser el legado izquierdista. Entonces, en este primer momento que él habla sobre el izquierdismo y una introducción a las temáticas que el izquierdismo aborda, en un primer momento, especialmente, como les decía antes, lo separa de los movimientos estudiantiles, o sea, trata de mostrar que izquierdismo no es sinónimo de los movimientos estudiantiles del 68, pero sí que surge en un contexto de hastío. Bueno, ustedes van a ver, y en realidad lo van a relacionar con las clases anteriores, con lo que vimos la clase pasada con la profesora Calandria, en relación a la revolución social, en relación al mundo que esa revolución social instala, específicamente en los países capitalistas, en estos hábitos nuevos de consumo, en estas nuevas culturas juveniles. Bueno, hay toda una serie de revoluciones sociales y culturales que van a ser leídas como producto de esta sociedad postindustrial, en donde el individuo está alienado, en donde es una sociedad en donde el individuo va a ser un número, que va a estar solamente dedicado a la producción y al consumo, en donde va a estar atravesado por la propaganda y por las nuevas pautas de consumo. Entonces, el izquierdismo, que esta nueva izquierda, es una crítica o va a surgir como crítica a todo este contexto histórico y sociocultural en particular. Obviamente también se va a valer de esas transformaciones para ser más fuerte y para dar lugar a su voz. Digamos, de hecho, quienes van a cobrar voz en el izquierdismo van a ser los jóvenes y van a ser un sector que le va a dar lugar a las manifestaciones y a los nuevos reclamos. Por otro lado, en este primer momento en donde el autor presenta las características del izquierdismo, como les decía, va a tener en cuenta este contexto y va a hablar que también lo que lo hace posible van a ser tres factores. La debilidad parlamentaria, la existencia de una oposición débil. Entonces, en ese sentido, hay un escenario político que se presenta como bastante frágil, endeble, desinteresado por abordar las problemáticas que atraviesan a los jóvenes, a las mujeres, a las minorías. Entonces, ese contexto de debilidad parlamentaria que encuentra en formas extraparlamentarias una manifestación. Por otro lado, va a estar también en un contexto en donde se lucha, se discute, se está mirando a qué está pasando en el tercer mundo. Entonces surge como oposición a la situación de explotación imperialista que se está dando en el tercer mundo. Y a su vez surge como oposición, como respuesta a a la izquierda tradicional, al Partido Comunista y lo que consideran que es la burocratización del Partido Comunista, el legado estalinista burocrático, la gerontocracia que ya se va manifestando, digamos, en el Partido Comunista, esa especie como de situación un poco rancia, de comodidad del Partido Comunista, que ya dejó de ser revolucionario y dejó de atender, según la lectura de los izquierdistas, a las necesidades contemporáneas. Entonces va a surgir en ese contexto, como les decía, de debilidad parlamentaria y una oposición débil y una política, entonces un poco un escenario político endeble, en contra de la presión imperialista en el tercer mundo y en contra de esta izquierda un poco ya rancia, ¿sí? Ahora, esto va a ser, Jack Dross en realidad se pregunta o analiza, en realidad, de qué manera fue visto, fue leído, fue estudiado, fue analizado el izquierdismo. Entonces él ve que hay diferentes ángulos de lectura y que se ha relacionado al izquierdismo como un conflicto, al ser los jóvenes quienes llevan la voz cantante en general de estas nuevas manifestaciones.
Entonces se lo ha analizado o se lo ha reducido a ser un conflicto, a ser visto como un conflicto intergeneracional, ¿sí? Entre los jóvenes y sus padres, que vivieron, que son producto de otra época, producto de otras necesidades, como veíamos en la clase de revolución social. Entonces se lo reduce solamente al espacio de revolución juvenil. Por otro lado, también se lo reduce o se lo analiza desde un ángulo como si fuera un fenómeno psicológico, en donde hay una necesidad de revolución sexual, de manifestación hacia el exterior, de búsqueda de ubicar la libido en la revolución, en los levantamientos, en las manifestaciones. Entonces, como si fuera producto solamente de una pulsión individual hacia un mundo más, más revolucionado desde el aspecto sexual. Y por otro lado también se lo ha relacionado solamente como si fuera una reacción contra el superdesarrollo de la civilización postindustrial, ¿sí? Como si fuera solamente un movimiento de contestación a la sociedad postindustrial. El tipo de lectura que va a hacer Droz va a estar ligado, va a tener en cuenta esos aspectos, pero va a estar ligado o le va a interesar verlo a partir de cuáles son las fuentes ideológicas desde las que bebe el izquierdismo. Entonces, en este sentido, en este segundo apartado, si se quiere, en esta segunda sección del texto, va a desarrollar o va a analizar esas fuentes ideológicas desde las cuales el izquierdismo bebe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aborda al marxismo-leninismo y cómo en realidad los izquierdistas toman algunos aspectos, y esto lo hacen, por ejemplo, a partir de la Escuela de Frankfurt, retoman a un joven Marx más humanista, y tratan de correrse de la teoría del socialismo centrado en la clase obrera y en los objetivos de la clase obrera, en los objetivos revolucionarios de la clase obrera, y contempla otros actores en la escena. Por otro lado, como les decía, la Escuela de Frankfurt va a ser una de los principales referentes también de estas nuevas lecturas del socialismo, de estas nuevas lecturas del marxismo, del leninismo, como les decía, con una cara más humana. Por ejemplo, va a haber una frase de Lukács que va a decir que el izquierdismo va a ser un producto de la crisis simultánea de los dos sistemas vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo y el American Way of Life. Entonces ven también como en este tipo de lecturas, en este tipo de análisis, lo que está en tensión es la herencia del mundo de posguerra. Sigue estando en tensión la herencia del mundo de posguerra. Y los jóvenes criticando el legado de los dos ya considerados imperios, soviético y estadounidense, o capitalista y comunista. Entonces hay una nueva lectura de la herencia, como les decía, del mundo de posguerra. Por otro lado, también van a enfocarse en el trotskismo y en la crítica que el trotskismo va a haber hecho del estalinismo. Se van a apoyar también en los consejos obreros o en la vuelta, el retorno, la vuelta ideal del retorno de los consejos obreros. Y también en una crítica, entonces, desde estos sectores a la vida cotidiana, ¿sí? Tanto en las fuentes ideológicas, en este capítulo o en este apartado de fuentes ideológicas, como en la introducción que hace Droz del izquierdismo, en el contexto, cuando habla del contexto y de esta crítica a la vida cotidiana, fíjense que va a tener en común que ya no es más considerado, la clase obrera, no es más considerada como el único portador de la revolución social, el único actor político exclusivo de la revolución social. Esta crítica a la vida cotidiana y la lectura del contexto va a ser poner en escena a nuevos actores que van a ser precisamente los que van a compartir junto con la clase obrera. No es que la clase obrera se descarta como actor político definitivamente, pero sí no va a ser considerada ni desde la teoría ni desde la práctica como el único actor posible a llevar a cabo la revolución social.
Por otro lado, también Droz va a decir que se toman ejemplos extranjeros, digamos que los izquierdistas van a estar mirando a qué está pasando en el resto del mundo para tomar referentes ideológicos y teóricos. En este sentido, Droz ve que tanto en la China comunista de Mao Zedong y en los casos, en los levantamientos en América Latina, resumido en personajes como el Che o Fidel Castro o el movimiento Tupamaro, perdón, en Uruguay, o otro tipo de movimientos como son los movimientos antiimperialistas en Vietnam, lo que está sucediendo en la guerra de Vietnam, que es central además para entender también parte de la crítica del contexto histórico en este periodo, y la revolución de Argelia. Van a ser, digamos, todos episodios, todos acontecimientos que van a ser tomados también como referentes en los cuales se apoyan los izquierdistas ideológicamente y como modelo de revoluciones a seguir. También hay que tener en cuenta en estas lecturas que hacen de los sectores oprimidos en el mundo. En un segundo momento, o en una tercera sección, Droz va a desarrollar las revueltas estudiantiles, más específicamente, ahí sí se va a meter específicamente con el caso de los estudiantes, ¿sí? Le va a dar una sección entera a los diferentes casos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en Italia. ¿Por qué hace esto? Digamos, también para no reducir solamente los levantamientos estudiantiles al mayo francés prototípico del 68, sino a que hay diferentes situaciones en los movimientos estudiantiles, cuáles son sus programas, cuáles son sus objetivos, cómo están a su vez ligados con sus situaciones nacionales y específicamente cómo va a ser la relación con la clase obrera, si van a vincularse, si van a tener un rechazo mutuo, unidireccional, de cuál de los dos sectores. Y se va a preguntar entonces si existe un izquierdismo obrero. Esta pregunta la va a desarrollar en el legado izquierdista, pero bueno, va a ser uno de los aspectos que siempre va a estar resonando y siempre va a estar en tensión por esto que les decía al principio de la clase, de qué sucede con estas nuevas búsquedas, estas nuevas manifestaciones, estas nuevas formas, digamos, de manifestarse, pero estos nuevos contenidos también, estos nuevos actores que van a encarnar al izquierdismo y la revolución, la necesidad de la revolución social histórica, ¿sí? Hacia el final entonces del capítulo, Droz va a hablar acerca del legado del izquierdismo. Él va a contemplar que, bueno, más allá del alcance o no que haya tenido, lo que tuvo de importante, o lo que tuvo, lo que nos heredó el izquierdismo, esta nueva izquierda que pone el foco en nuevos aspectos, va a ser darle voz a ciertos sectores anteriormente silenciados, excluidos de las lecturas de la izquierda tradicional, como son entonces, por ejemplo, los actores, diferentes actores sociales. Entonces, se les ha dado voz a las minorías raciales, a las minorías nacionales, a las mujeres, se le ha dado un nuevo lugar a la ecología y al medio ambiente, a la educación de masas. Digamos, son estos aspectos que la izquierda había tenido relegados o en un plano secundario en su agenda, siempre para dar lugar, digamos, al reclamo y al movimiento obrero y a la revolución social desde los trabajadores. Y estos diferentes sectores habían quedado en un segundo plano, según los izquierdistas. Entonces, traen a estos sectores, le dan luz, le dan un mayor protagonismo, y ese quizás sea, según Droz, uno de los aspectos principales a destacar de los izquierdistas en, bueno, dar lugar precisamente a estas minorías. Por otro lado, tenemos
este texto, como les decía antes, la entrevista que Jean-Paul Sartre le hace a Daniel Cohn-Bendit. Bueno, Jean-Paul Sartre es un filósofo, pensador, escritor, crítico literario. Es uno de esos personajes culturales de la cultura, digo, del siglo XX, que es uno de los grandes pensadores, que es sumamente completo, no se lo puede reducir solamente a un área. Es un símbolo de la cultura de los 60, de los 70. Él era esposo a su vez de Simone de Beauvoir, que ustedes habrán escuchado hablar de ella, una de las principales referentes del movimiento feminista también de la época, y que sigue siendo una voz autorizadísima en el tema desde ya. Jean-Paul Sartre, para que tengan una idea, ganó el premio Nobel y lo rechazó precisamente porque consideraba que entre los seres humanos y la cultura no debía haber una mediación institucional, no debería estar condicionada supuestamente la cultura por estos tipos de organismos institucionales. Y era un miembro del Partido Comunista francés, pero que era bastante crítico de la tradición comunista, en realidad, como les decía antes, de este comunismo que ya, y sobre todo post-estalinista, que ya estaba siendo no solamente rancio, sino que no atendía a las nuevas necesidades que estaban surgiendo, no era crítico de la nueva situación social y cultural que, que estaba dándose, y sobre todo por una Unión Soviética que se estaba comportando de manera imperialista también, de la misma manera que lo hacía Estados Unidos. Por otro lado, la entrevista se la hace a Daniel Cohn-Bendit, que es un referente del Mayo francés, era un estudiante en ese momento. En ese momento él tenía una tendencia más anarquista. Posteriormente, bueno, Daniel Cohn-Bendit sigue vivo, es un político francés en la actualidad, que es miembro del Partido Ecologista y brega por un federalismo europeo, digamos, y sigue presentándose a elecciones y tiene una participación activa actualmente en política, pero bueno, de su anarquismo inicial devino en un rol más reformista, un tanto más conservador. En esta entrevista se tocan varios ejes. Lo que tiene interesante es, bueno, precisamente el contexto en que se lleva a cabo, que es en el contexto de las movilizaciones del 68, y, y cuáles son los objetivos que Daniel Cohn-Bendit ve que tiene el movimiento estudiantil, cuáles son el posible impacto que pueden llegar a tener. Entonces se da una ida y vuelta, una conversación en donde se ponen en tensión precisamente las antiguas prácticas de la clase obrera de llevar a cabo la revolución con los nuevos objetivos de los estudiantes, con cuáles son los objetivos de los estudiantes en ese contexto, con qué posibilidad de vínculo, de llevar a cabo una revolución conjunta con la clase obrera tienen, de si ese tipo de relación conjunta o de movimiento conjunto puede llegar a ser antisistema, o qué tipo de alcance puede llegar a tener, ¿sí? Entonces es interesante desde dónde se plantea, desde lo que pregunta Sartre y desde cuáles son las respuestas que un joven estudiante anarquista le da a partir de la lectura de situación que hace del contexto estudiantil y del contexto de movilización general que hay en Francia en el 68. Bien, entonces, estos dos materiales les sugiero que los lean teniendo en cuenta las clases anteriores, ¿sí? Como verán, son temas complementarios, no pueden perder de contexto, ni irse demasiado de lo que ya vinieron viendo con la Revolución Social. Lean la Revolución Cultural de Hobsbawm también, que es un texto que sobre todo además va a ser crítico con esta idea de los movimientos estudiantiles relacionados a la idea de revolución. Digamos, cómo cuestiona Hobsbawm en realidad en la Revolución Cultural, eso probablemente lo vayan a ver en teóricos, cómo cuestiona en realidad cuán revolucionarios o
cuál es el logro, si es eficaz o no este tipo de movimientos en términos de revolución y de instauración de una nueva realidad. Así que, y tengan en cuenta también la relación que se da con estos textos, tanto la revolución social, la revolución cultural, el izquierdismo de Droz, con lo que vimos con el texto de Adams en la clase de la profesora Gorza, y este mundo de estos años dorados, este mundo idílico, la sociedad de consumo. Digamos, son todos temas que están concatenados, entonces les sugiero que traten de no perder de vista el hilo conductor entre las diferentes clases, ¿sí? Bueno, muy bien, como siempre ustedes van a tener la guía para acompañar este texto y para acompañar la fuente y la actividad de cada clase, ¿sí? Bueno, espero que estén bien y que tengan una buena semana y que les resulte entretenido el texto, más allá de los datos que el autor aporta, que les sea una lectura amable. Ustedes saben que cualquier cosa, cualquier duda, nos consultan en los Padlets, ahí en el muro, que tenemos, que compartimos clase a clase, y para tratar de que, bueno, la dinámica sea bastante de ida y vuelta, ¿no? Dentro de las posibilidades, dentro de lo que podemos en este contexto. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.